vamos a pasar, como ya les dije en la clase anterior, siendo la última clase del semestre, a diferencia de las otras, y con fin también de darles un plus a la nota, quienes estén en las listas, no solamente vamos a sumar un punto más, ¿no? Sobre el examen, un punto más, ¿ya? Valorando un poco la asistencia, ¿ya? Entonces me ponen por favor su nombre claro, la fecha, la firma y la sección. Bueno, no sé si creo que algunos estaban en la otra sección, los he visto por ahí, pero no hay problema. ¿Alguien ha estado ahorita en la sección C? ¿Nadie? ¿Seguro? La encuesta, doctor. Esa encuesta no es mía. ¿Ha venido a hacerle la encuesta? Ya. Allá también me han quitado como 15 minutos. Pero esta es mi encuesta, eso es aparte de la universidad, no sé. ¿Les han dicho que es mía? No, más bien me han quitado como 10 minutos o 15 para que les tome la encuesta, pero no tiene nada que ver con por si acaso. Pero vamos a sumar un punto con la asistencia, ¿ya? Justamente acá tengo la lista de la otra clase y con letra clara, por favor, lo vamos a hacer valer, ¿ya? Confirma, claro. Todos han firmado acá, sí. Está bien, todos confirman, por favor, ¿ya? Para considerar. Bien, vamos a hablar en esta clase final la revisión de manejo terapéutico de la enfermedad renal crónica. Ya hemos hablado de injuria renal aguda, enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica. Este es un tema muy importante también. ¿Por qué? Punto de corte para hablar de enfermedad renal crónica. Hay un concepto operacional, al igual que una definición operacional, igual que injuria renal, que el tiempo es importante. Mayor o igual a 3 meses de daño renal, en el que puede haber daño renal con anormalidades estructurales y funcionales, puede haber implicancias en la salud, pero básicamente podemos tener tasa de filtración glomerular menor a 60. Ojo, al hablar de tasa glomerular podemos tener en algunos casos de enfermedad renal crónicas tasas glomerulares normales. ¿Cuál es la tasa glomerular normal? Va entre 90 a 120 promedio, ¿no? Haciendo diferencias masculino y femenino, pero más o menos ese es el valor, ¿ah? Eso para empezar. Entonces, en este caso podemos tener más de 60 asociado más bien a otro marcador que ya vamos a ver. Listo, no solamente hay que tomar la tasa de filtración. Implicancias para la salud, ¿cuáles? Porque es importante hablar de este tema, porque hay muchas complicaciones, hay efectos adversos para la salud, hay alta prevalencia y va en ascenso, y es costosísima desde el punto de vista de tratamiento. Sobre todo la terapia sustitutiva renal, y peor aún, trasplante renal, es una lista de espera y a veces no hay oportunidades. Tiene que haber algunos criterios para trasplante que a veces no se cumplen, ¿no? Pero la lista es inmensa, ¿no? Bien, se estima que en el mundo es 10% aproximadamente de pacientes con enfermedad renal crónica que superan los 55 años. Y la edad es importante, porque para hacer tamizaje, 55 años y que tengan algún otro factor de riesgo para enfermedad renal crónica, vamos a hacer tamizaje, diabéticos, hipertensos. Pero la edad es importante y por eso 10% a nivel mundial. En general es la bibliografía, varias bibliografías que comparten esta cifra. En Estados Unidos el gasto es abrumador, en el año 2010 fue de $28 millones en ese año, de pacientes que tienen enfermedad renal crónica por año. Se habló en el 2008 de 19.700 aproximadamente, que tengan enfermedad renal crónica con diabetes 25.000 y que tengan con enfermedad falla cardíaca 35.000. En Europa la diálisis supone alrededor del 2%. ¿No? Del presupuesto sanitario destinado para esta población, que es menor al 1%, es un gasto alto. Y el costo promedio para la enfermedad renal crónica en estadio 5 es 6 veces mayor que el tratamiento para pacientes con VIH.
y hasta 24 veces más pacientes que tienen EPOC. Fumadores, imagínense. Fumadores con EPOC y asma, se lo lleva de encuentro. En salud, 2010, 7.472 pacientes con estadio 5 en todo el Perú para ese año. No hay muchos controles después de los registros mal, es precario todavía y se toma como referencia el 2010-2011, más o menos ese valor, obviamente mucho más para la fecha actual. 1.110 pacientes en diálisis peritoneal y 6.300 de hemodiálisis de esta cantidad. En el Perú se cree que hay aproximadamente en esa época 600 pacientes por millón de habitantes en estadio renal 5, o sea que están prácticamente en hemodiálisis o en terapia sustitutiva renal. Algunas bibliografías mencionan que en algunas regiones del Perú llega hasta el 16%. A nivel nacional, la cobertura de tratamiento de terapia de reemplazo renal es alrededor del 50%. Hay otro 50% que no tiene la opción de diálisis, por ejemplo. Y es costosísimo, ¿no? Una sesión de hemodiálisis está alrededor entre 400 y 800 soles, dependiendo del lugar, pero imagínense, es una sola sesión y muchos pacientes requieren de 2 a 3 sesiones semanales. Generalmente 3, imagínense. No puede soportar pues, la economía de una sola persona, tiene que estar asegurada. Y la mortalidad en el MINSA por hemodiálisis es el 50% al séptimo mes que inician el tratamiento sustitutivo renal. En el Perú, de la IETSI, algunos datos. Tanto en Lima como en Tumbes, en la última guía de la IETSI 2020, establece que más o menos la enfermedad renal aproximadamente es un 20 y 12.9% respectivamente en el 2011. Y en el MINSA, la edición en los periodos 2010 al 2017, registró 188.686 casos de enfermedad renal crónica y en el 2017 una prevalencia de 1.51. Los costos en el salud para el 2010 fueron de 68 millones de soles. Para el MINSA, transformado en dólares, 12.852 dólares. Quizás en esa época, ¿no? Quizás un poco menos, hay que ver el tema de los datos. Ahora bien, marcadores de daño renal. Puedo tener una tasa de filtración normal, pero tengo que asociarlo a este marcador que es importante, la albuminuria, que se puede manifestar como una tasa de excreción de albúmina mayor o igual a 30 miligramos en 24 horas, o está útil, que también es muy útil, el ACR, que es la tasa de albúmina creatinina, que es mayor o igual a 30 miligramos gramo, ¿no? Simplemente por los valores de cada uno. Alteraciones en el sedimento, igual que hablamos de injuria renal, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Alteraciones detectadas a nivel tisular, alteraciones de imágenes, como ya vamos a ver, y alguna historia de trasplante renal. Las guías, las CADIGO, también, como ya les mencioné, y esto por favor no se olviden, las guías CADOCI, CADIGO y algunos otros es importante para que ustedes tomen como referencia, ¿no? Y hacemos un consolidado de ello. Microalbuminuria ya sabemos que es un marcador de daño endotelial renal precoz, ¿no? Normal es de 30 miligramos de albuminuria. Microalbuminuria de 30 a 300, macro de mayor a 300 en 24 horas. Eso está claro. Y es por eso útil de asociar la tasa de filtración con la albuminuria o el ACR que les dije. Hay algunos falsos positivos para el ACR que me puede salir pues elevado, ¿no? Contaminación menstrual, el ejercicio extenuante, la infecciones urinarias a repetición, hipertensión no controlada, enfermedades transitorias, insuficiencia cardíaca, en los diabetes tipo 1 también, por lo menos menos de 5 años, ¿no? Hay hematuria que puede dar también falsos positivos. Sedimento urinario y alteraciones hidroelectrolíticas, tengo que fijarme en ello. Células tubulares, glóbulos rojos, leucocitos, lindos. ¿Listo? Electrolíticas ya vamos a ver en detalle. Cuando yo voy a estimar la tasa de filtración glomerular, ¿por qué fórmulas estimamos? ¿Cuál es la más confiable? Hemos dicho CKD-EPI, eso está claro. ¿Y por qué no usamos MDR4 o Crocofan Gold? ¿Por qué no usamos MDR6? ¿Alguien que me diga? Que me levante la mano. A ver ahí y después ahí. ¿Sí? Ya, pero ¿cuál es la razón más importante?
Ya, esa es una razón que todas la comparten. Quizás elimina las variables confusoras, ¿no? Ya, eso, pero ¿cuál es la ventaja más importante hablando para utilizar CKDEPI? Accesibilidad. ¿No? ¿Qué es simple? Logros monetarios. Las otras no considero mucho a los usuarios como tienen mayores de 60. Esa no es la razón. No. Hay una razón fundamental por la cual se ha revisado en el 2021 y por la cual también es vigente y es la más útil. ¿Cuál? Podría ser la edad y también, como dice mi compañera, el grupo etario que considera, le digo, la raza blanca y la raza negra. Ya, a ver. Esa no es la razón principal, pero ahora lo voy a tocar, ya que no hay nadie más, creo que lo voy a decir porque CKDEPI para sacar estos estadios, ¿no? Y ustedes tienen sus aplicativos, pueden usar por internet, ¿no? O fórmulas un poco engorrosas en el cálculo, pero pueden utilizar aplicativos o simplemente buscar en internet CKDEPI, calculadora, calculator, que les va a dar. Si yo tengo la creatinina, tengo el sexo y tengo el género y la edad, me va a dar valores, ¿no? En base a la creatinina. Entonces, yo tengo estos 5 estadios, ¿no? Desde un daño renal con tasa de filtración normal, en estadio 1, y va descendiendo, 2, 3, hasta el quinto estadio, que es el menos de 15, ¿no? Y acaba disminuyendo. El estadio 3 es importantísimo, es el estadio de corte más importante porque a partir de allí hay una progresión rápida y se eleva la mortalidad del paciente, sobre todo a nivel cardiovascular. ¿Listo? Eso no está aquí, de repente en otra diapositiva sí. Pero el estadio 3 tiene, por eso hace una división de 3A y 3B, 45 a 59, 30 a 44, ¿no? Y más de 15 a 29, estadio 4. ¿Listo? Puedo tener estadio de una tasa de filtración normal y en esos casos tengo que asociarlo a la albuminuria o al cociente ACR, la tasa de albuminuria creatinina. Y cuando yo, bueno, esto es lo mismo, ¿no? La clasificación en base a la tasa de filtración, ¿no? Son los estadios de normal a alta hasta falla renal, severamente disminuida y falla renal. Ahora bien, hay algunas particularidades. Este es un resumen, por favor, de los estadios. El estadio 1 puedo tener una tasa de filtración normal más de 90, mayor o igual más de 90, pero tengo que tener otro marcador de daño como la albuminuria y la ACR. Proteinuria puedo tener o hematuria, ¿no? Puedo tener ambas. Si es hematuria, por ejemplo, y tasa de filtración normal, podemos tener enfermedades como la nefropatía por inmunoglobulina A. Imágenes anormales, pero con una tasa de filtración normal. ¿Cuál es la diferencia entre una injuria renal aguda y una enfermedad renal crónica desde el punto de vista ecográfico? Creo que ya lo mencionamos en alguna clase. ¿Recuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre yo? Porque muchas veces no lo voy a saber. El paciente llega a mí, ¿este es agudo o crónico? Tengo muchas dudas y yo tengo una ecografía. ¿Qué voy a ver en la ecografía? Y me voy a dar cuenta. Hidronefrosis aguda. La hidronefrosis a nivel de la pelvis renal, no tanto. No. Eso ya es una complicación por un cálculo de repente. Engrosamiento faríngeo. ¿Qué va a suceder con ambas? A ver. En la enfermedad renal crónica, a diferencia de la aguda. Bueno, en la aguda hay un engrosamiento por la inflamación aguda. La crónica Engrosamiento. Perdón, Ya. una edematización, mejor dicho. En la crónica ya es una fibrosis. En la crónica Y hay una fibrosis de parénquima renal. no está del todo claro. ¿Alguien más? A ver. En la atrofia. No se menciona atrofia, pero podemos tener ya una disminución. ¿Disminución de qué? De la corteza renal, una diferenciación córtico-medular disminuida. ¿Listo? ¿Y en la aguda, para completar la participación, cómo estará la corteza renal? Normal. Normal, ¿por qué tendría que ser? Normal. Esa es la diferencia. ¿Ya? A ver. ¿Tu apellido me dijiste? Revilla Chávez.
Ya, no se olviden de ese detalle. Y las imágenes es importante. Ya, la ecografía nos va a ayudar, es un examen, está al alcance, sí, es de operador dependiente, pero nos va a dar una información valiosa, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Hay una excepción. Si yo tengo poliquistosis renal, ¿no? El riñón está lleno de quistes renales. Ya no lo voy a, y es crónico. La poliquistosis renal tiene una herencia tanto autosómico, aquí está, ¿por dónde está? Creo que está por acá. Es autosómico recesivo dominante, ¿no? En el que va a haber más bien aumento de la corteza, ¿no? Porque puede haber lleno de quistes y se va a ver en una ecografía con un aumento del volumen renal en general. Y es una causa de enfermedad renal. En el estadio 2 hay una disminución ya leve de la tasa de filtración, ¿no? Tiene que haber otro marcador, ¿no? En el estadio 3 ya no necesito un marcador porque ya la tasa está bastante disminuida. Como les dije, miren, 30 al 59 mililitros minuto. Ya no requiere hacer albuminuria, por ejemplo, porque ya tengo evidencia de una tasa bastante disminuida. Y acá hace la división, ¿no? Acá muchas veces se hace ya la referencia al nefrólogo, ¿no? En estadios 3, ¿no? Ya de manejo de especialidad. En el estadio 4 hay una disminución severa, requiere una vigilancia, ya hay síntomas urémicos, ¿no? Aumenta la urea, el sangre, y me va a dar una variada clínica. Y puede haber sobrecarga de volumen, edemas, ¿no? Periféricos, Juana-Sarca, ¿no? También puede haber, dependiendo. Y muchas veces ya podría plantearse la terapia sustitutiva renal o diálisis, ¿no? Y el estadio 5 ya menor a 15 la tasa de filtración, y aquí ya tienen que ir o a trasplante o a diálisis, ¿no? Terapia sustitutiva renal. Y la sobrecarga de volumen muchas veces puede usar ya desde los diuréticos del estadio 4 o estadio 5, diuréticos de ASA, tipo más usado, furosemida, ¿no? Muchas veces en dosis altas, ¿no? La albuminuria también tiene 3 estadios, A1, A2, A3. ¿Listo? Menor a 30 miligramos en 24 horas, 30 a 300 o mayor de 300, ¿no? Está hablando de microalbuminuria o macroalbuminuria, ¿no? Síndrome nefrótico, más de 2200 de albuminuria. ¿Listo? Y hay que asociar tanto la tasa de filtración, el estadiaje con la albuminuria para tener un diagnóstico apropiado. ¿Listo? Por las razones que les he mencionado. Puedo tener una tasa de filtración normal, pero sí puedo tener albuminuria, ¿no? Y hay sospecha clínica, más si todavía tienen factores de riesgo. ¿Quién es el mayor porcentaje de factores de riesgo causa de la enfermedad renal crónica? Diabéticos, ¿no? Diabetes tipo 2. Segundo lugar, la hipertensión. Hay otros, glomerulopatías, enfermedades poliquistosis renales. Y para hablar de las etiologías se puede utilizar una clasificación que es muy útil, igual que la injuria renal aguda, que había prerrenal, parenquimatosa y postrenal. Acá también podemos hacer igual. Enfermedad prerrenal de tipo vascular, ¿no? Las más frecuentes, la nefroesclerosis hipertensiva, la causa es la hipertensión, segundo lugar, de forma global. La enfermedad renal aterosclerótica, ¿no? La estenosis de la arteria renal. La enfermedad ateroembólica, ¿no? Que hay émbolos de colesterol, y en la de tipo renal parenquimatosa depende de la afectación glomerular o túbulo intersticial. Aquí está el primer lugar, la nefropatía diabética, en la enfermedad glomerular, netamente. Y puede haber enfermedad glomerular primaria de tipo nefropatía IgA o nefritis lúpica. Y la túbulo intersticial, la enfermedad renal poliquística, que les dije que puede ser de tipo autosómica dominante o recesiva, secundaria enfermedad autoinmune, por ejemplo el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis, las nefritis intersticiales crónicas, uso de AINES, también me puede dar una enfermedad crónica, túbulo intersticial, reflujo vesicoureteral, ¿no? Y en la porrenal, en el tiempo se perpetúa, por ejemplo, la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Que me va a dar una obstrucción, estenosis uretral o cálculos, ¿no? Que me da una obstrucción, una masa pélvica, un cáncer, ¿no? Otras causas también puede haber. Bien, eso es de resumidas cuentas. Esto era lo que yo quería decir. ¿Por qué? Y no se olviden, ya lo hemos preguntado, creo, en un examen, me parece. ¿No? Pues va a venir entonces. Porque si no,
el diagnóstico es importante, porque si yo tengo un diagnóstico equivocado, el tratamiento va a ser equivocado. ¿Por qué uso la CPK-EPI? Porque tiene menor sesgo, es más precisa, sobre todo con tasas mayores a 60 o que se aproximan a la normalidad. ¿Listo? Ese es el punto clave y ha sido validada en el 2021 justo por eso, porque es superior. Las otras de repente tienen una mejor precisión con menores de 60, pero ya hemos dicho, para hacer diagnóstico no necesariamente tasa de filtración baja, puede ser normal y por eso cobra su valor. Valoraciones de biomarcadores. Mucho se utiliza, así como hablamos en injuria renal, la cistatina, ¿no? La cistatina se puede utilizar tanto para confirmar enfermedad renal crónica como con tasas asociadas a otros valores para o confirmar o descartar, ¿no? Si hago una tasa de filtración de la cistatina con una diferencia de la cistatina con la creatinina, de igual forma, si es menor a 60 o mayor o igual a 60, ¿no? Para lo que es descartar. Se puede utilizar también. Esto es más preciso, pero no está disponible muchas veces. Factores de riesgo. ¿En quiénes voy a hacer tamizaje o tener la sospecha? Y digo, este paciente tiene que hacer su tamizaje porque tiene factores de riesgo. Por ejemplo, de susceptibilidad que aumenta en el riesgo de enfermedad renal crónica. Edad, dijimos, mayor a 55 años. Historia familiar, que tenga una enfermedad renal crónica, como un familiar cercano. Masa renal disminuida, bajo peso al nacer, raza afroamericana, la diabetes, obviamente hipertensos, ¿no? Pacientes diabéticos y hipertensos. Por ejemplo, Visare, en salud, el programa Visare, ¿no? Que es un programa justamente de control de pacientes que están en riesgo renal, los agrupa a los pacientes mayores de 55 años, hipertensos y diabéticos. Y bueno, algunos otros que pueden tener algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, factores iniciadores implicados en el inicio, las enfermedades autoinmunes, lupus, sarcoidosis, Sjögren, nefrotóxicos, AINES, diabetes, hipertensión, infecciones urinarias recurrentes, que hemos hablado también, y factores que determinan la progresión de la enfermedad. Allí tenemos cuáles son factores que son marcadores de progresión. La proteinuria no controlada, que tenga una proteinuria, una microalbuminuria o macroalbuminuria y no hago nada, va a progresar esa enfermedad renal. Igual la hipertensión si no la controlo, la diabetes no controlada, también el tabaquismo, la lipidemia, la anemia, la enfermedad cardiovascular asociada. ¿Listo? Pero sobre todo los principales, ya hemos dicho, hipertensos, diabéticos y la presión arterial, la edad más de 55. Doctor, ¿y la cirrosis? ¿La cirrosis hepática? Cirrosis hepática. Sí, para que vean síndrome de hígado riñón. Síndrome hepatorrenal. Pero bueno, esos pacientes ya en estadio avanzado de la cirrosis, ya muchas veces allí ya es. Si hablamos de este tipo de pacientes, ya pues muchas veces son estadios Child C, que prácticamente ya no vamos a. Acá estamos hablando de tamizaje, ¿no? Ahí es para, en el caso de ellos, pues prácticamente es más bien para ya no evitar que fallezcan, ¿no? Mantener de alguna forma calidad de vida, pero es diferente a este tamizaje. Enfermedad renal crónica, recuerden, es irreversible. Injuria renal, dijimos, es potencialmente reversible. Esa es la diferencia, ¿listo? Entonces, si hay irreversibilidad, hay una pérdida de la unidad estructural renal, nefrona. Disminuyen las nefronas. Sobre todo se ve una progresión rápida y con manifestaciones clínicas, sobre todo cuando la masa de nefronas disminuye el 50%. Por lo tanto, sabemos que la enfermedad renal crónica es un estado inflamatorio crónico. La injuria renal aguda, estado agudo, pero en esta crónica, ¿por qué? Porque al disminuir, hay un daño renal, disminución de las nefronas, va a haber una activación de mediadores vasoactivos, citoquinas, interleuquinas, factores de necrosis nuclear kappa beta, factores derivados del crecimiento de plaquetas, interleuquinas, etc., ¿no? Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, factores de crecimiento, y todo esto va a generar un remodelamiento de las nefronas, ¿no? Que de alguna forma puedan sobrevivir, y el mecanismo final va a dar una hiperfiltración de todo prácticamente, ¿no? Al comienzo. Pasa el tiempo, el mecanismo es importante hablar de hiperfiltración. Filtra proteínas, filtra algunas sustancias importantes, ¿no? que vamos a ver,
pero esto nos va a dar finalmente un aumento de la presión glomerular capilar. Y finalmente, ¿cuál es el estadio final? Una glomerulosclerosis. Una esclerosis de las nefronas. Irreversibilidad. Marcadores de progresión, la proteinuria, como ya les dije, estado inflamatorio, se activa una cascada inflamatoria, endotelina 1, quimoquinas, moléculas de adhesión, citoquinas proinflamatorias, factor de crecimiento derivado de plaquetas, endotelina 1, todo ello va a dar pues agregación de macrófagos, fibroblastos y va a haber una matriz de acumulación inflamatoria, ¿no? Finalmente con nefroesclerosis. Igual, en una hipertensión, que es también un marcador de progresión de la enfermedad, me va a aumentar la aldosterona, va a aumentar la angiotensina 2, finalmente esto me va a dar agravar la hiperfiltración y me va a dar pues una microalbuminuria y que ya hemos dicho que es un marcador de daño endotelial. ¿Listo? La hipertensión tiene factores asociados también, ¿no? La dislipidemia, la hiperuricemia, obesidad, entre otros. Es una evolución de la enfermedad renal crónica de tipo diabética, ¿no? Nefropatía diabética. En el tiempo vamos a tener en un inicio de la enfermedad pues aparentemente normal, pueden haber marcadores a nivel bioquímico, biomolecular, pero se va a manifestar en el tiempo primero como una microalbuminuria, pasa a una proteinuria y puede llegar a tener un síndrome nefrótico, también nefrítico, pero en estadios avanzados va a haber síndromes nefróticos, que muchas veces hacen confundir y pensamos que son otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero podemos tener pues proteínas en orina más de 3.5 gramos, ¿no? En 24 horas, ¿no? Podemos tener pues hiperlipidemia, lipiduria, ¿no? Parte de un síndrome nefrótico. También puede haber síndrome nefrítico, hipertensión, hematuria. Las proteínas son de 1 a 2 gramos, ¿no? A diferencia del síndrome nefrótico, que es mayor o igual a 3.5 gramos, ¿no? Y eso me establece muchas veces el diagnóstico. Entonces, manifestaciones de la enfermedad renal crónica: anormalidades urinarias, la tasa de filtración disminuida, puede haber hipertensión arterial, síndrome nefrótico y nefrítico, sobre todo nefrótico. ¿Listo? Ahora bien, cuando ya avanzo en estadios, sobre todo en estadios 3 en adelante, puedo ya tener una variedad de síntomas y signos que pueden ir a nivel gastrointestinal, como anorexia, náuseas, vómitos, ¿no? Trastorno hidroelectrolítico, oliguria, anuria, anemia. El tipo de anemia en una enfermedad renal crónica es de tipo normocítica, normocrómica, a diferencia de otras enfermedades que son microcíticas o macrocíticas. Por eso hay que siempre ver las constantes corpusculares al momento de evaluar una anemia. ¿Listo? Entonces vamos a tener que la hemoglobina corpuscular media, el volumen corpuscular medio están normales. Normocítica, normocrómica. Cardiovascular, hipertensión, pericarditis, pleuritis, neumonitis. A nivel neuromuscular, el paciente va a presentar fatiga, cansancio, debilidad, astenia, irritabilidad. Puede haber convulsiones, encefalopatía urémica, ¿no? Parestesias, coma, convulsiones. El prurito, muy característico, ¿no? Por la uremia. Escozor, intenso, ¿no? Se generan escoriaciones, equimosis. A nivel óseo, o sea, se llamaba antiguamente la osteodistrofia renal, ahora es mejor llamada la enfermedad mineral ósea. Metabólico, la glucosa, la hipertrigliceridemia pueden aumentar. En el nivel endocrino disminuye las hormonas, ¿no? Disminuye la testosterona, hay amenorrea en la mujer, ¿no? Disminución de la libido, ¿no? Entonces, ¿qué voy a pedir en una enfermedad renal crónica? ¿Qué exámenes voy a pedir? Voy a pedir un sedimento de orina, un hemograma completo para ver la anemia, la urea, la creatinina y los electrolitos porque se van a alterar. Tengo que pedir desde el punto de vista de la enfermedad mineral ósea, el calcio, el fósforo, la paratormona, la vitamina D, la ecografía renal, como ya les mencioné. ¿Por qué? No solamente para ver el tamaño de la corteza, sino en casos de poliquistosis renal, que es también una causa que está en el 4º lugar más o menos, de acuerdo a algunas bibliografías, y pruebas específicas, si el paciente es diabético, si el paciente tiene una enfermedad probablemente autoinmune, ¿no? Dependiendo, vamos a pedir pruebas específicas, marcadores inmunológicos, por ejemplo, ¿no?
Bien, ¿qué complicaciones hay en una enfermedad renal crónica? Que es importante, que están resumidas. El paciente renal, si bien hay un factor de riesgo, una causa, que es la hipertensión, también puede dar como causa final hipertensión. Hipertensiones arteriales elevadísimas, que hay que utilizar algunos antihipertensivos o combinaciones, porque muchas veces es difícil de controlar la hipertensión en una enfermedad renal crónica en estadios avanzados, en estadio 4, en diálisis, ¿no? Entonces, la anemia es otro, hay un síndrome consultivo, caquexia, la enfermedad renal ósea mineral, ¿no? Que puede manifestarse como una osteoitis fibrosa quística, hiperparatitismo secundario. En los estadios iniciales hay un aumento de la paratormona, como ya vamos a ver, osteomalacia, enfermedad ósea dinámica y la neuropatía. Dependiendo si hay una actividad aumentada de los osteoclastos con resorción ósea, que eso me va a dar pérdida de la masa ósea. Finalmente va a haber la variación si hay recambio óseo o no hay recambio óseo. Dependiendo de eso va a haber las diferentes formas de enfermedad mineral ósea. Bien, ¿cómo funciona esto de la enfermedad mineral ósea? Y en base a eso se da tratamiento. Cuando disminuye la tasa de filtración, se acumula fósforo que viene de la dieta, ¿no? Y se va a acumular, va a haber fosfatemia, hiperfosfatemia, va a disminuir la excreción y se va a activar este péptido FGF23, fosfatonina, ¿listo? Se va a aumentar, que es un fosfatúrico por excelencia. No va a tratar de compensar la hiperfosfatemia y va a tratar de eliminar el fósforo acumulado. Y a la vez va a inhibir la 1-alfa hidroxilasa, que finalmente está activa la vitamina D a su forma activa, ¿no? Pero la va a inhibir, entonces por lo tanto la forma activa va a disminuir, que es el calcitriol, va a disminuir la absorción intestinal de calcio y finalmente se va a activar la paratormona de forma compensadora y va a haber un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Desde estadios iniciales. Entonces este es un punto importante y este péptido también es importante. Entonces, hablando de la enfermedad mineral ósea, la osteodistrofia renal anteriormente llamada, va a haber anormalidades del calcio y del fósforo, ¿no? Ya sabemos que si uno se eleva, el otro baja, ¿no? Hormona paratiroidea, vitamina D, alteraciones en el remodelado, mineralización, calcificaciones cardiovasculares. Esto es importante, las calcificaciones cardiovasculares, hay una hipercalcemia que se va a manifestar en placas de calcio a nivel cardiovascular y que van a elevar el riesgo de morbimortalidad justamente por las calcificaciones cardiovasculares, como ya vamos a ver. Al disminuir el calcitrol o la síntesis del 1,25-hidroxicolecalciferol por el riñón, va a haber manifestaciones de osteomalacia o raquitismo, ¿no? Al disminuir el calcio, disminuye la absorción del calcio, hay hipocalcemia, se va a activar la paratormona y esto también va a disminuir, acompañando a esto la eritropoyetina, va a disminuir porque la eritropoyetina se produce a nivel de las células peritubulares intersticiales renales, no va a haber eritropoyetina y además va a haber una calcificación metastásica, ¿no? Va a haber una osteoitis fibrosa con resorción del subperiósteo óseo, ¿no? En el cráneo va a haber imágenes en sal y pimienta en la radiografía y quistes óseos pardos. Todo esto, bueno, se va a manifestar como vamos a ver ahora. La anemia. ¿Cuál es el mecanismo de la anemia? Normocítica, normocrónica. Déficit de eritropoyetina, por lo que les mencioné, o va a haber resistencia a la eritropoyetina por justamente las toxinas endógenas que van a generar esta resistencia, que no actúe la eritropoyetina, ¿no? Que va de alguna forma tratar de normalizar la hemoglobina. Acortamiento de la vida media del eritrocito, ya no será 120 días, sino será menos. Pérdidas hemáticas, pérdidas insensibles, por ejemplo a nivel gastrointestinal, va a haber pérdidas hemáticas. Inhibidores de la eritropoiesis, así como la creatinina, la urea, que son, pues, se eliminan a nivel renal, pues hay otras toxinas endógenas, como las poliaminas, que no se mencionan mucho, pero que también van a generar resistencia a la eritropoiesis. Fibrosis de la médula ósea por la paratormona, por el hiperparatiroidismo, y déficit de hierro y vitaminas hidrosolubles, por ejemplo, la vitamina B12, vitamina B9. Y esta es la causa de mortalidad en la enfermedad renal crónica. La morbilidad se eleva, la mortalidad se eleva
justamente por la calcificación vascular. ¿Listo? Hay hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo, pérdida ósea, aumento, ¿no?, del calcio y del potasio de alguna forma, y va a depositarse el calcio en los vasos. Y esto va a aumentar la mortalidad, sobre todo en pacientes que se dializan en estadios renales, estadio 5. Esto es importante porque muchas veces se ha preguntado, cuando la función renal está a menos del 50%, entre 30 y 60 la tasa de filtración, ¿qué clínica, qué signos y síntomas vamos a tener? Muchas veces casi nada de síntomas, clínica mínima o insignificante. Hay una disminución de la eritropoyetina, disminución de la vitamina D, elevación de la parotormona, sin repercusión clínica. Aquí ya se empieza a presentar, el paciente se levanta por la noche a mencionar mituria, con poliuria, ya desde el 50%. Ojo, ya cuando la función renal está en un 25%, 15 a 30 de tasa de filtración, aquí aumenta la concentración urinaria, se altera la concentración urinaria, hay micturia, poliuria también, la osmolaridad más bien baja. La elevación de los fosfatos, se activa la parotormona mucho más, hay disminución del calcitriol, disminución del sodio y calcio C. ¿Listo? Y acá ya hay síntomas urémicos que se hacen de manifiesto, ¿no? Además de la poliuria que se manifiesta sobre todo en este estadio. La anemia, la hipertensión y manifestaciones urémicas según el nivel de urea. Cuando ya estamos hablando de tasa de filtración menor a 15, función renal del 10%, ya pues tenemos acidosis metabólica, anion gap elevado. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, en este estadio no esperamos encontrar un pH acidótico muchas veces. Vamos a encontrar fenómenos compensatorios, ¿no? De alguna forma van a tratar de compensar, y vamos a encontrar un pH normal, pero con un anion gap elevado. Entonces, no podemos basarnos solamente en el pH. ¿Listo? Porque va a haber de alguna forma compensándose eliminar el CO2, va a disminuir el CO2, ¿no? Para disminuir la acidez, ¿no? La acidez. Síntomas urémicos intensos ya, ¿no? O sea, puede llegar hasta un Glasgow menor a 8, un coma urémico, encefalopatía urémica, convulsiones, que muchas veces pasan a la UCI, intubarse, con ventilación mecánica. Y algunos acá tienen que hacerse pues terapia sustitutiva renal. En general va a haber una alteración de la concentración urinaria, mituria, piuria, elevación de los fosfatos séricos, elevación de la paratormona, disminución de la calcitriol, disminución del calcio sérico, anemia, hipertensión, hiponatremia dilucional, síntomas urémicos marcados, acidosis metabólica anion gap elevado, elevación sintomática del potasio, hipercalemia refractaria al tratamiento, alteración de la dilución urinaria. ¿Listo? Esto en general haciendo un resumen, ojo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Algunos dirán, ¿dónde está el tratamiento? Aquí está. 3 pilares fundamentales. El daño ya establecido, evitar que progrese el daño. Y prevenir la progresión con los biomarcadores que hemos dicho, o los marcadores clínicos que hemos dicho. Controlar la presión arterial, la glicemia, la proteinuria. Y obviamente también el tratamiento de la hiperlipidemia, la dieta, como ya vamos a ver, el tratamiento del síndrome urémico, ¿no? Los trastornos ácido-bases, el balance hidroelectrolítico, el calcio-fósforo, ¿no? Anemia y la nutrición. Eso vamos a verlo ahora. Este es un resumen, ¿ya? Pero lo voy a desarrollar un poquito más porque es importante. Pero este es un resumen del control de la presión arterial con los inhibidores de la ECA o los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, control de la proteinuria, justamente con ellos dos, con este tipo de antihipertensivos, el control de la dislipidemia, el control del sodio y potasio, el control de la anemia, con la eritropoyetina, la vitamina D, con calcitriol, quelantes de fósforo, como ya vamos a ver, control de la acidosis con bicarbonato de sodio, y algunas especificaciones de la dieta que lo voy a desarrollar ahora. Terapia de reemplazo sustitutivo renal, acá están los tipos: diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal ambulatoria intermitente, que se aplican en casa, ¿no? Por ejemplo, también trasplante renal. Aquí, cuando hablamos de una enfermedad renal crónica, antiguamente llamada insuficiencia renal, por la misma que les dije, la definición operativa es enfermedad renal crónica, de la misma manera que la injuria renal aguda. Síndromes urémicos, sobrecarga hídrica, trastorno hidroelectrolítico, hipercalemia refractaria severa, 6.5 de potasio hacia arriba, que no revierte,
La congestión pulmonar, la falla cardíaca, ¿no? La hipercalemia severa, hay que normalizar, hay que corregir esto, ¿no? Bien. Hay que evaluar, como les dije, la tasa de filtración y la albuminuria, dependiendo si es anual o es menos tiempo, dependiendo si hay mayor progresión, ¿no? Y hay que tratar las causas reversibles. Ahora bien, muchas veces van a llegar de ustedes, pacientes, que no van a saber si es una enfermedad renal crónica o aguda. Y no tenemos, de repente es paciente nuevo, no tiene una historia clínica y vamos a tener que hacer algunas diferencias, no solamente por la ecografía en el tamaño renal o de la corteza, no solamente. Tenemos algunos otros parámetros que nos podemos valer. Por ejemplo, la uriguria, que no es, se da en las dos, puede haber en las dos. La poca tolerancia a la uremia y la injuria renal aguda, sí que se manifiesta en una clínica mucho más florida que la enfermedad renal crónica, porque se presenta más bien en estadios avanzados, ¿no? Muchas veces ya tienen un diagnóstico previo. Y hay unos cocientes, como ya hemos dicho, ¿no? Urea creatinina mayor a 40, urea creatinina menor a 40, mayor o menor, dependiendo si es renal o intrínseca. Acá normalmente encontramos urea creatinina sobre creatinina menor a 40. ¿Listo? Podemos encontrar, pero asociamos. Por ejemplo, vamos a tener anemia, ¿no? Vamos a tener este paciente tiene una anemia, el fósforo está alto, el calcio está disminuido. Hay una buena tolerancia a la uremia, ¿no? En la diferencia de la injuria renal aguda. La escarcha urémica, ¿no? Los pacientes se pigmentan, ¿no? Toman lo que llaman una tez oscura, pigmentada, media marrón, ¿no? Palidez terrosa se llama, ¿no? Bien, ¿cuál es el tratamiento de la progresión de la hipertensión arterial? ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo que tener claro a la hora de tratar a un paciente hipertenso? Que hemos dicho que es causa y consecuencia. Causa, ¿cuál es la meta? ¿En pacientes diabéticos o no diabéticos? Con albuminuria menor a 30, 140, 90, menor de ese valor. Pero si yo tengo albuminuria mayor a 30, la meta tiene que ser mucho más estricta. 130, 80, menos de ese valor. Ya sabemos con cuáles, inhibidores de la ECA, antagonistas a la 2, ¿no? Los receptores de angiotensina 2. Básicamente los dos. Justamente son los que se utilizan en diabéticos con albuminuria de 30 a 300 y se recomiendan en todo paciente con albuminuria mayor a 300. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Vasodilatación de la arteriola eferente. Y esto me va a hacer disminuir la presión capilar glomerular y por lo tanto me va a hacer disminuir la hiperfiltración. ¿Listo? Sin evidencia en la combinación. Bueno, no hay tanto, no se combina, no es recomendable combinar, no hay evidencia al respecto. Proteínas. Dijimos, en la crónica hay que restringir proteínas, ¿sí? A diferencia de la aguda, que es un proceso inflamatorio agudo. En este caso se habla de 0.6 a 0.8. 0.8 en general gramos de proteínas por kilo por día, ¿no? Sabemos que lo normal es 1 gramo, ¿no? Por kilo día, pero aquí vamos a dar de 0.6, disminuimos en adultos diabéticos o que no sean diabéticos y tasas menores a 30. Hay una excepción, pacientes con síndrome nefrótico que tienen gran pérdida de proteínas, ¿no? Más de 3.5 gramos, ¿no? Al día, aquí más bien hay que aumentar el aporte. ¿Listo? Se aconseja evitar ingestas en general de mayor de 1.3 gramos por kilo día en adultos con enfermedad renal crónica con riesgo de progresión. No hay evidencia en estudios que dando menos de 0.6 haya una mejoría, no hay. La glicemia, al igual que las guías de la ADA para diabetes, se busca el objetivo que tienen pacientes jóvenes con una buena expectativa de vida, no pacientes digamos que tengan 40 años, que tienen una buena expectativa y no tienen muchas comorbilidades, hay que buscar la hemoglobina glicosilada de 7, ¿no? Menor a 7 no, porque muchas veces si se nos va la mano en el tratamiento antidiabético podemos tener hipoglicemias que más bien aumentan la morbimortalidad. ¿Listo? Y se puede utilizar, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2 que ya hablábamos en su momento, ¿no? Los inhibidores del cotransportador de glucosa, como la dapaglifosina o la hiperglifosina, ¿no? Disminuyen la hiperfiltración glomerular. ¿Listo? También se pueden dar, dependiendo de la enfermedad, si es diabéticos, controlar la glucosa, inhibidores de la IECA, antiagregantes, estatinas. El sodio, menos de 2 gramos de
sodio al día o menos de 5 gramos de cloruro de sodio, salvo en nefropatías perdedoras de sal, ¿no? Que hay hiponatremias, propensos a la hipotensión. La ingesta de sal se asocia a un aumento de la albuminura y algún estudio demostró que la reducción de proteínas en orina en un 19% y la presión también cuando se restringe la sal, ¿no? El sodio. La hiperuricemia, en general, pacientes que no tienen clínica y tienen hiperuricemia no se tratan. Pero en este caso de la enfermedad renal crónica, 300 miligramos de alopurinol se ha visto que en algunos estudios reduce la masa del ventrículo izquierdo, sobre todo en pacientes hipertensos que tengan hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Pacientes crónicos, descompensados, puede mejorar la función endotelial. Estilos de vida, actividad física, 30 minutos por día, 5 días a la semana. IMC, buscar el 20 a 25, dejar de fumar si lo hacía, reducción de la función física, aumenta la mortalidad, eso está claro. La obesidad aumenta la presión capilar glomerular, eso está claro también, ¿no? Y va a aumentar la morbimortalidad, ¿no? Y bueno, hay que también dietas bajas en potasio, porque se puede elevar, en fosfatos, que viene de la dieta, en la sal, el sodio, ¿no? Las proteínas. Y miren acá, este cuadro es importante porque si yo tengo, de acuerdo a las categorías de tasa de filtración, la anemia va aumentando en porcentaje a medida que va disminuyendo la tasa. Pero la hipertensión ya desde estadios prácticamente con tasas de filtración normal y de repente con albuminuria, ya se presenta en 18,3% en este estudio, 18,3%, y va en ascenso, ¿no? Es el que más rápidamente asciende. Por eso para los pacientes que tienen hipertensiones sumamente altas, presiones altas, elevadísimas, que hay que a veces combinar antihipertensivos. Deficiencia de vitamina D, acidosis, hiperfosfatemia, hipoalbuminemia, hiperparatiroidismo, ¿no? A medida que aumenta el estadio, aumenta el porcentaje de presentación. Ahora bien, la anemia, puntos de corte para mujeres no embarazadas, el valor es 12. Hombres, en general, punto de corte 13. Menos de esos valores se habla de anemia. ¿Listo? Hay algunas salvedades, ¿no? Dependiendo de la altura, dependiendo si es raza afroamericana, hay que hacer algunos ajustes que se mencionan abajo. La evaluación del paciente con enfermedad renal crónica de la anemia. ¿Cuál es el objetivo? Buscar una hemoglobina de 10 a 11,5. ¿Listo? Hay que dar algunos tratamientos, por ejemplo, dependiendo de la tasa de filtración, ¿no? Y hay que hacer controles de la hemoglobina, de las constantes corpusculares, ¿no? 2 veces al año en tasas de filtración menores a 30. ¿Y qué vamos a dar? Terapia de estimulación de médula ósea, eritropoyetina alfa subcutánea. Es el más usado, que se da con las terapias, ¿ya? No se recomienda si además de una enfermedad renal crónica hay una neoplasia, no tiene sentido, ¿no? Porque sabemos que las neoplasias generan anemia crónica. Entonces no tiene sentido aumentar al objetivo, ¿no? Por encima de 12,5. Se recomienda la medición entonces para el metabolismo óseo mineral óseo, el potasio, ya hemos dicho, perdón, el fósforo, el calcio, la paratormona, la fosfatasa alcalina, ¿no? En niños, con cuidado, la fosfatasa alcalina puede estar elevada por el crecimiento óseo. En adultos, la tasa de filtración menor a 45, hay que hacer la medición seriada de esos parámetros. La densitometría, no de rutina, ¿no? La densitometría se recomienda no realizar de forma rutinaria, sobre todo en pacientes que tengan menor a 45 de tasa de filtración, porque me puede dar falsos positivos, ¿no? Me pueden salir osteopenia o osteoporosis y no la tienen muchas veces. Hay que prevenir las caídas, de todas maneras, el tratamiento de la enfermedad renal crónica y de la enfermedad mineral ósea, objetivos terapéuticos. En pacientes con tasas menores de 45 se sugiere ver las concentraciones de potasio, ¿no? Según el laboratorio, de fósforo. Fósforo, los valores normales van de 2,5 a 4,5, ¿no? Calcio, de 8 a 10, ¿no? Promedio. ¿Algo más? Ahorita vamos a ver. Hay que recordar. Ahorita los voy a poner a prueba. Quelantes de fósforo, de fosfatos, ¿no? El más usado, carbonato de calcio. Por acá está.
citrato de calcio, carbonato de magnesio, hidróxido de aluminio, son quelantes, ¿no? Para disminuir la fosfatema. Bueno, ahí hay algunas especificaciones. Lo más importante que les quise mostrar, algunos los más importantes: suplementos de vitamina D y bifosfonatos también se tienen que reemplazar, pero no dar suplementos de vitamina D o análogos en ausencia o sospecha de deficiencia. Así como sucede, van a tener pacientes: doctor, quiero vitaminas, deme vitaminas, seguro me falta vitaminas. Normalmente deberíamos documentar, tener evidencia de déficit de vitaminas, porque muchas veces vamos a generar efectos adversos cuando no lo requiere. De igual forma aquí. Se recomienda no prescribir tratamiento con bifosfonatos en pacientes menores a 30 de tasa de filtración, ¿no? Sin una razón documentada, clínica. Acá tenemos los bifosfonatos, ¿no? Ácido alendrónico, pamidronato, más usados, ¿no? Ácidos alendrónicos, eledronato, son los más usados, ¿no? Que se utilizan muchas veces también hipercalcemias. Acidosis, bicarbonato, cuando el bicarbonato es menor a 20, se puede dar tanto oral como endovenoso, también. ¿Ya? Damos a veces bicarbonato de sodio en polvo, un cuartito de cucharita cada 8 horas, cuando están estadios, tercer estadio, ¿no? Estadio 3, en adelante. Bien, hemos terminado. A ver, justificando, por favor, a que me levanten la mano y cuando termine de leer la pregunta. Paciente mujer de 65 años con enfermedad renal crónica, ya está claro el diagnóstico. Secundaria diabetes. Tiene una creatinina de 3.2 y una tasa de filtración según CKD-EPIC de 14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Presenta una enfermedad renal crónica estadio 3, debe recibir quelates de fósforo. Presenta una enfermedad renal estadio 5 y debe recibir tratamiento renal sustitutivo. Debe hacerse un buen control glucémico para revertir la insuficiencia renal. Es poco probable que presente una proteína superior a 500 miligramos en 24 horas. Y la dieta hiperproteica evita la progresión de la enfermedad renal. A ver, y de ahí allí y allí. Si es que... Supongo que la veo. A ver, ¿por qué? Por la fórmula de la tasa de diflución está en 14. ¿Y cuánto es para Menor a decir? 15. Menor a 15. Menor a 15. ¿Ya? Ya es tratamiento. Ya. Y hago la pregunta, ya. Está bien, sustentado. Hago la pregunta, ¿estamos de acuerdo? Hago la repregunta. ¿Por qué no es esta de acá? La D. Es poco probable que presente una proteinuria superior a 500. Para completar la puntuación. Pero es que sí podría ser. A ver, a ver. Pero más es. No, ahorita no estamos en el examen, ¿no? Estamos tratando de explicar, a ver, alguna idea, ¿sí? Aunque sea nos equivocamos. Esperamos que sea menor de 500. Si no, aquí. ¿Estamos de acuerdo para empezar que era esta? ¿O no? Sí, desde Ya. ¿Y esta por qué no? porque la proteína ha sido el marcador más como de progresión. No tanto. Bueno. ¿Y qué pero esta afirmación es correcta o es falsa? No es falso. Sí, la ve. Ya, pero es falsa. ¿Pero por qué es falsa? Porque como te decía, la proteína es más marcador de progresión. Ya, pero ¿y este valor? O sea, dice, es probable que... Es poco probable, dice. Sería que sea menor a 500. ¿Es poco probable o más bien va a ser... No, es muy probable. Es muy probable que... Que sí sería superior. Superior. ¿Cuánto creemos que puede estar? ¿Hasta cuánto puede llegar? Bueno, ¿Cuánto? Lo he dicho, ¿ah? Ah, En mayúsculas todo. es que está en miligramos. Pensé que era gramos. Igual. Ya, sí. ¿Nada? ¿Cero balas? 300. 300, pero no dices que hay más. 300 gramos. No, ¿Cuánto? 300 miligramos. Vamos a restar. No. Hay alguien más, a ver, que no haya participado aquí.
Puede llegar a ser mayor de 3 puntos. ¿Y eso qué se llama? ¿Y qué más dijimos que tiene síndrome nefrótico? Ya, edemas puede haber. ¿Qué más? Los lípidos, ¿cómo estarán? Se aumenta en sangre, igual se elimina por orina, ¿no? Ya, creo que está claro, es superior, ¿no? No es poco probable. Más bien es alto. Ahorita los llamo para tomarles las notas. Y ahí. Bueno. Ya, ahorita vamos. Ya, esta última. Paciente varón de 52 años consulta por debilidad, fatiga, náuseas e hiporexia. Al examen físico, 180-100 de presión, piel pálida, ruidos cardíacos regulares, laboratorio, hemoglobina está en 9, la urina en 120, la creatinina en 3.5, potasio 5.6, el calcio 7.5, el fósforo 6. ¿Cuál es el estadio renal y la indicación correcta? Estadio renal 5, control de presión arterial. Estadio 5, dieta de 0.8 kilogramos por día de proteínas. Estadio renal 4, dieta proyectil subcutánea. Estadio renal 4, dieta rica en fosfatos y requiere hemodiálisis en estadio 5. A ver, acá me levantó la mano y después allá. A ver. Sustentando. ¿Cuál? La fórmula es la C, porque más o menos, o sea, en raza negra, tanto raza negra como raza blanca está dentro del rango de ERC4, que viene a ser 15 puntos de 15 a 29. Entonces, en cualquiera de los dos casos sale 18.9 y 22, que sigue estando en el rango. Entonces, podría ser la 4, la C o la D. Pero, ¿por qué es la C? Porque cuando hay, o sea, no puede ser en fosfatos porque está elevado, no le puedes dar más fosfatos porque ya está elevado. Entonces, le tiene que dar eritropoyetina porque tiene anemia. Ya, hago la pregunta para darme cuenta si estamos en lo correcto. ¿Qué fórmula hemos aplicado? La de Caribe. Ya. Y ahí se ¿Cuánto sale? 18.9. ¿Sí? Sí, Sí. Seca de EPI sale 18. ¿Seguro? 94. ¿Cuánto? 18.94. Ya. ¿Están todos de acuerdo que es ese valor? A ver, ¿a dónde has ingresado? ¿Aplicación o a internet? Aplicación calculadora de. A ver, busquen seca de EPI Calculator. ¿Sale ese valor? Porque ingresamos la edad, ingresamos la creatinina y ingresamos el género sexo. ¿Puedes mujer? Sí, pero dice varón. Es varón, ¿ah? Dice raza blanca y raza negra. ¿Cuánto sale? No creo que sea 18. Raza blanca sale 18.9. Y raza negra 22. ¿No es 20? 22, no, o sea, promedio sería 20. Ya, bueno, ya lo ponen como rango, ¿no? Ajá. Porque hay uno que lo pone como promedio, ¿no? Está bien, ya. Entonces, estadio renal, 4. Eritropoyetina, ¿por qué? Porque está con anemia, tiene 9 y es verdad que usted dijo hace un rato de varón menos de 13 es anemia. ¿Y qué anemia podría ser? Dijo ¿Cuál? normocrómica. Normocítica normocrómica. ¿Qué otro criterio de enfermedad renal crónica tiene? Lo pregunto, ya está bien, está lograda la participación. A quienes no me ha participado es allá y primera vez que la veo en la clase. A ver. ¿Cuál? ¿Cuánto es lo normal? Ya, ¿y cuánto tiene? 6. Ya. Hiperfosfatemia. ¿Y el calcio cómo espero encontrarlo? ¿Alto o bajo? Un poco bajo. Ya hemos dicho, si el fosfato sube, el calcio baja. Si el calcio sube, el fosfato baja. ¿Listo? No se olviden. El calcio está. ¿Cuánto está? ¿Por qué? ¿Cuánto dijimos que es normal? De 8 a 10. De 8 a 10. ¿Qué otro criterio más tiene? Ahí, otro más, uno más. Ya dijo el otro. ¿Cuánto? La hipertensión como factor de riesgo o de repente ya es consecuencia, ¿no? Probablemente consecuencia porque está siendo alto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que yo busco? 40, 80. Depende también la albuminura, ¿no? Pero en líneas generales, ¿cuánto? 140. ¿Nada?
A ver, ¿cuánto? 140. 140 sobre. Y si la albuminuria es más de 30, 130. Uy, 180, ¿no? ¿Qué otro parámetro más falta? La urea. ¿Cuánto debe estar? ¿Cuál es lo normal? Hay que recordarlo. 40. 40 es el valor, ¿ya? Menos de 40. ¿Qué otra cosa más para pensar que es enfermedad renal crónica? Por todos los síntomas políticos que tiene. ¿Cuáles son? La fatiga, náuseas, la debilidad. Las náuseas, ¿por qué? Por hipertensión. Sí. Bueno, no creo que sea tanto por la hipertensión. Podría ser, pero no creo. Podría ser, pero también debido a qué más. Gastropatía urémica, ¿no? La urea a nivel gástrica genera náuseas, vómitos, ¿no? Muchas veces incoercibles. ¿Qué más? La hiporexia genera pues también síndrome consumptivo, ¿no? Se pierde lípidos, ¿no? Lipiduria, si es síndrome nefrótico, en general síndrome consumptivo. Y creo que ya no hay nada más, ¿no? Bueno, ¿cuál? La C, entonces. ¿Cuál es? La C. La C. ¿Y por qué no la D? Porque usted dijo que si era tal, no estaba como recomendación dar. ¿Cuál? Que en fosfato sí tenía menos de 30. Sí tenía menos de 30 la ¿De qué? concentración glomerular. ¿Pero qué sucede pues con el fosfato? O el bifosfato. No, estoy hablando Por de... eso sí tiene 18. ¿Qué pasa con el fosfato? Está elevado. En el paciente de enfermedad renal crónica. Está elevado. Se acumula, no se elimina. Y por lo tanto, No está recomendado darle. recomendado ni siquiera no debería darlo, ¿ah? No está recomendado. No lo doy. Eso es. Más bien dieta 5, 4, ¿no? ¿Y qué otra especificación doy en la dieta? Algo más falta, ¿eh? ¿Qué otra especificación? Ya. ¿Cuál es la dieta? Ya, hasta ahí está bien. ¿Alguien más? Y aquí termino. La dieta. ¿Qué otra cosa más vamos a dar con este paciente renal crónico? Ya. 0.8 ¿qué? Miligramos. Kilos. ¿Cuánto es lo normal dijimos? Alrededor de 1. Ya. Menos de 2 gramos. ¿Y el potasio? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿A 6.5? No. A 6, ya, está bien. 3.5, 5.5. Está en 5.6. Da un poquito tendencia a subir, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con la dieta? Sin potasio, ¿no? La dieta sin potasio. ¿Y el calcio? Ya. ¿Y qué hago con el calcio? ¿Estará bien ese valor? No se olviden, eso no lo he dicho antes, pero el valor del calcio muchas veces hay que corregirlo con la albúmina, ¿no? Hay una formulita también, y que si la albúmina está muy baja, a veces me puede dar un valor adecuado o no, eso hay que corregirlo, ¿no? Pero bueno, tomamos que está bajo. Entonces, ¿qué vamos a usar? Tengo fosfato alto y calcio bajo. ¿Qué usamos? Nada. Y el fósforo está alto, ¿ah? El fósforo me puede empeorar la función renal. ¿Cuánto sería? ¿Qué le doy? Escuché un qué. Quelante de. Creo que se durmió ahí, ¿no? Quelante de fósforo, ¿no? ¿Y hay como cuál? Uno de la lista inmensa que he puesto. A ver. ¿Cuál? ¿Y que tiene
una opción dual, ¿no? Puede mejorar el calcio y también disminuir el fósforo, ¿no? ¿Cuál? A ver, su compañera que le ayude. Carbonato de calcio. También puede ser citrato de calcio. Bien, voy a tomar nota de quienes. A ver. ¿Quién empezamos? A ver. Voy a gritar. ¿Cuál es? González Suárez. ¿Quién más dijo? Sí. Medina, Amés y la Romina. Medina Amés. Romina. ¿Quién más dijo? Ahí atrás, ¿no? Mesa Núñez. -1 era, ¿no? Sí me acuerdo. Tu apellido era Mayor, Recoba. Pero -1. No, lo voy a considerar. Un cuartito de todo. La tuerta. Atrás. Monjaraz. ¿Alguien me olvidó? Ah, sí. Paredes Salazar. Ya, la lista le han puesto también, por favor. Ya saben, a todos los que estén escritos, es claro, tienen un punto más sobre el examen. ¿Ah? Quienes no me hayan puesto claro y no me hayan firmado, gracias.